Cuando tenía 3 años, mis padres me adoptaron. Mi madre biológica me había abandonado en una estación de bomberos, y nunca supe nada de ella. Mis padres adoptivos, James y Karen, no podían tener hijos, así que optaron por la adopción después de años de intentos fallidos. La historia de mi adopción siempre ha sido contada con mucho amor, especialmente por mi mamá, quien dice que se enamoró de mí en cuanto me vio. Me decían que yo era su milagro, y durante muchos años creí que mi vida era un cuento de hadas. Mis padres me dieron todo el amor y el cuidado del mundo. James trabajaba en una empresa de construcción y Karen era maestra de primaria. Mi infancia con ellos fue feliz, o al menos eso pensaba hasta que comencé a darme cuenta de ciertas cosas. Aunque mis padres me adoraban, mis abuelos maternos nunca me aceptaron realmente. Ellos creían que la adopción fue un error y no perdían oportunidad para hacérselo saber a mis padres. No me dirigían la palabra, y cuando lo hacían, era con frialdad. Uno de mis recuerdos más dolorosos fue durante una Navidad. Toda la familia solía reunirse en la cabaña de mis abuelos para intercambiar regalos. Esa Navidad fue la primera vez que formé parte de la celebración, y aunque recibí regalos de todos los demás, mis abuelos se negaron a darme uno. Insistieron en que no era realmente parte de la familia. Mi papá se enfureció y hubo una gran pelea. Recuerdo que mi papá les gritaba que yo era su hija y que su comportamiento era inaceptable. Esa pelea fue el principio del distanciamiento de mi papá con sus padres. Desde entonces, las visitas a la cabaña se volvieron menos frecuentes. A pesar de esto, crecí siendo la niña adorada por mis padres. Tenía todo lo que una niña podría desear, pero siempre había una sombra de tristeza cuando se trataba de mis abuelos. A los 7 años, ocurrió algo que cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre. Mi mamá quedó embarazada. Los médicos dijeron que era un milagro, ya que habían perdido toda esperanza de tener un hijo biológico. Esta noticia trajo una mezcla de emociones en mí. Por un lado, estaba emocionada de tener una hermana, pero por otro, tenía miedo de ser desplazada. Cuando nació Claire, toda la familia estaba eufórica. A pesar de mis miedos iniciales, mis padres me aseguraron que siempre sería su primera hija y que el amor que sentían por mí no cambiaría. Intenté creerles y, con el tiempo, me encariñé con Claire. Durante sus primeros años, fuimos muy unidas. Ella me seguía a todas partes y quería hacer todo lo que yo hacía. Sin embargo, a medida que crecimos, las cosas empezaron a cambiar. Mis abuelos maternos empezaron a influir en Claire de una manera muy negativa. Le decían constantemente que yo no era su verdadera hermana y que no pertenecía a la familia. Inicialmente, mis padres no se dieron cuenta de esto, ya que Claire a menudo pasaba tiempo en casa de mis abuelos. Después de cada visita, Claire se volvía más grosera y despectiva conmigo. Si intentaba jugar con ella o pasar tiempo juntas, me gritaba hasta que la dejaba en paz. Mis padres notaron este cambio y trataron de hablar con ella, pero Claire nunca dio una razón clara, así que lo atribuyeron a una fase pasajera. El verdadero problema surgió cuando tenía 14 años. Un día, regresé de la escuela y encontré todas mis ropas con agujeros. Pensé que me estaba volviendo loca, pero luego encontré a Claire en mi habitación jugando con mis lápices labiales. Le pregunté qué estaba haciendo y simplemente se rió. Fue entonces cuando me di cuenta de que Claire había estado detrás de todos esos incidentes. La confronté y, tras mucho insistir, confesó entre lágrimas que nuestros abuelos le habían llenado la cabeza con ideas negativas sobre mí. Mis padres estaban furiosos. Mi papá decidió limitar las visitas de Claire a casa de los abuelos, pero el daño ya estaba hecho. Claire y yo nunca recuperamos la relación cercana que habíamos tenido. A medida que crecía, Claire se volvía más cruel. Se burlaba de mi apariencia, de mi peso, y cada vez que llevaba a un novio a casa, intentaba coquetear con él. La tensión en casa era palpable, y aunque mi papá trataba de protegerme, mi mamá solía permanecer en silencio, incapaz de enfrentar la realidad de la situación. La situación alcanzó su punto crítico cuando Claire tenía 17 años. Nuestros abuelos maternos organizaron un viaje familiar y me excluyeron deliberadamente. Mi papá se negó a ir en protesta, lo que causó una gran discusión en casa. Claire me culpó por arruinar el viaje y publicó fotos con nuestros primos en redes sociales con comentarios como familia real y compañeros de vida. Decidí no decir nada y enfocarme en mis estudios universitarios. Los años pasaron y me fui a terapia para sanar las heridas del pasado. Conocí a Matt, el amor de mi vida,
quien fue testigo de cómo Claire me trataba y me animó a enfrentarla. A través de la terapia, descubrí que la razón principal por la que nunca la enfrentaba era porque me sentía culpable por no ser la hija biológica de mis padres. Pero con el tiempo, comencé a reclamar mi autovalor y confianza. Cuando descubrí que estaba embarazada, Mag y yo estábamos encantados. Mis padres también estaban emocionados, pero la situación con Claire seguía siendo un problema. Finalmente, la gota que colmó el vaso fue cuando mi madre canceló mi fiesta de bienvenida del bebé porque Claire estaba pasando por un divorcio. Decidí que era hora de tomar una postura y contar la verdad sobre Claire y su comportamiento. Decidí que era el momento de enfrentarme a mi madre y a Claire. Después de que mi madre canceló mi fiesta de bienvenida del bebé sin mi conocimiento, me sentí traicionada y furiosa. No podía permitir que el comportamiento de Claire y las decisiones de mi madre siguieran arruinando momentos importantes de mi vida. Así que, tras la llamada de mi madre informándome de la cancelación, me dirigí directamente a su casa para confrontarlas. Cuando llegué, Claire estaba en el sofá, mirando su teléfono con desdén. Mi madre estaba en la cocina, preparándote como si nada hubiera pasado. Sentí una mezcla de ira y determinación mientras me dirigía hacia ellas. Empecé por enfrentar a mi madre, exigiéndole que me explicara por qué había cancelado mi fiesta de bienvenida del bebé. Mi madre intentó justificarse diciendo que Claire estaba pasando por un momento difícil y que era mejor evitar cualquier celebración que pudiera hacerla sentir peor. Le recordé que mi fiesta de bienvenida del bebé no tenía nada que ver con Claire y que su decisión había sido egoísta e injusta. Claire, al escuchar nuestra conversación, intervino diciendo que yo siempre había sido la favorita y que no tenía idea de lo difícil que era su vida. Fue entonces cuando decidí que era momento de contar la verdad. Les dije a ambas que sabía sobre la aventura de Claire con su jefe y que esa era la verdadera razón de su divorcio. La expresión de sorpresa y miedo en el rostro de Claire me dio la razón para continuar. Expliqué cómo que Amoen la había descubierto y cómo ella había traicionado no solo a su esposo sino también a nuestra familia. Mi madre intentó defender a Claire, diciendo que todos cometemos errores y que Claire estaba arrepentida. Pero yo no podía permitir que siguieran justificando sus acciones. Le dije a mi madre que cancelar mi fiesta de bienvenida del bebé era solo un reflejo de cómo siempre había priorizado a Claire sobre mí, incluso cuando Claire estaba claramente equivocada. Después de esa confrontación, me fui de la casa de mis padres, sintiéndome más decidida que nunca a no permitir que arruinaran otro momento importante de mi vida. Cuando volví a casa, Mar estaba esperándome. Le conté lo que había pasado y él me apoyó incondicionalmente, reafirmándome que había hecho lo correcto. A pesar de todo, decidimos seguir adelante con una nueva fiesta de bienvenida del bebé, organizada por mi papá y Matt. Mis primos y amigos cercanos se unieron a nosotros, y fue un día lleno de alegría y amor, todo lo contrario a lo que mi madre y Claire habían intentado sabotear. Sin embargo, la tensión en la familia no desapareció. Mi papá, al enterarse de lo que había hecho mi madre, decidió cortar todo contacto con ella y con Claire. Estaba furioso por cómo habían tratado de manipular la situación y cómo habían actuado de manera tan egoísta. La decisión de mi padre fue difícil, pero necesaria para mantener la paz en nuestras vidas. Con el tiempo, mi madre y Claire intentaron ponerse en contacto conmigo varias veces. Mi madre me dejó múltiples mensajes de voz, intentando justificar sus acciones y pidiendo que le perdonara. Claire, por otro lado, me envió mensajes diciéndome que no debería haber expuesto su aventura y que yo era la causa de todos sus problemas. Ignoré a ambos intentos de comunicación, sabiendo que cualquier interacción solo traería más drama y negatividad a mi vida. Mi papá, Mar y yo nos unimos más durante este tiempo. A pesar de las dificultades, nuestro vínculo se fortaleció y nos apoyamos mutuamente en todo momento. Mi embarazo continuó sin problemas, y finalmente, llegó el día de conocer a nuestra hija. Cuando nació nuestra hija, sentí una inmensa alegría y alivio. Fue un momento de pura felicidad, rodeada de amor y apoyo de aquellos que realmente se preocupaban por nosotros. Mi papá estaba allí, sosteniendo a su nieta con lágrimas en los ojos, mientras Mar y yo no podíamos dejar de sonreír. Decidimos nombrar a nuestra hija Emily, un nombre que siempre me había gustado y que representaba un nuevo comienzo para nuestra familia. Emily trajo una nueva luz a nuestras vidas y nos recordó lo importante que es rodearse de personas que te aman y te apoyan incondicionalmente. Con el paso del tiempo, mi madre y Claire dejaron de intentar ponerse en contacto conmigo. Mi madre seguía viviendo con Claire, pero la relación entre ellas también se volvió tensa. Claire,
Incapaz de aceptar la responsabilidad de sus acciones, continuó culpándome a mí y a todos los demás por sus problemas. Finalmente, decidí cortar todo contacto con mi madre y Claire de manera permanente. No quería que Emily creciera en un ambiente de negatividad y resentimiento. Quería que tuviera una infancia feliz, rodeada de personas que la amaran y la apoyaran sin condiciones. Hoy, mi vida está llena de amor y felicidad. Matt y yo estamos más unidos que nunca, y Emily es la luz de nuestras vidas. A pesar de las dificultades que enfrentamos, logramos salir adelante y construir una vida hermosa para nuestra familia. Y aunque el camino no fue fácil, estoy agradecida por el amor y el apoyo que encontramos en aquellos que realmente importan. Los meses siguientes a la confrontación con mi madre y Claire fueron una mezcla de alivio y desafío. Por un lado, me sentí liberada al no tener que lidiar con sus manipulaciones y negatividad. Por otro lado, fue difícil aceptar que mi familia estaba fragmentada de una manera que quizá nunca se repararía. Matt y yo nos enfocamos en preparar la llegada de nuestra hija, Emily. Dedicamos muchas tardes y fines de semana a decorar la guardería, asegurándonos de que cada detalle fuera perfecto. La pintura de las paredes, los muebles, los juguetes. Todo reflejaba nuestro amor y anticipación por la llegada de nuestro bebé. Sentí una paz interior al concentrarme en estos preparativos, algo que no había sentido en mucho tiempo. Mientras tanto, mi padre se convirtió en un apoyo constante. A pesar de la tristeza que sentía por la situación con mi madre, se dedicó a estar presente en nuestras vidas. Hacíamos cenas familiares regulares con él, y estaba encantado de ser parte de cada paso del embarazo. Mi papá, siempre tan protector y cariñoso, se aseguraba de que no nos faltara nada y de que estuviéramos siempre bien. Un día, mientras estábamos en una de esas cenas, mi padre mencionó que había recibido un mensaje de mi madre. No había respondido, pero quería que supiéramos que ella seguía intentando acercarse. Le agradecí por decírmelo y, aunque sentí una punzada de dolor, supe que mantener la distancia era lo mejor para nosotros. El tiempo pasó y finalmente llegó el momento de dar a luz. El día en que Emily nació fue uno de los más felices de mi vida. Ver su carita por primera vez y sostenerla en mis brazos me llenó de una alegría indescriptible. Mar estaba a mi lado, sosteniéndome la mano y sonriendo con lágrimas en los ojos. Mi padre también estaba allí, esperando ansioso para conocer a su nieta. La llegada de Emily trajo una nueva dinámica a nuestras vidas. Las noches eran largas y a veces agotadoras, pero cada momento con ella era precioso. Matt y yo nos turnábamos para cuidarla, y mi padre venía a visitarnos con frecuencia, ofreciéndonos su ayuda y apoyo. A pesar de la felicidad que Emily nos trajo, la sombra de mi madre y Claire seguía presente. Recibí más mensajes y llamadas de mi madre, pero decidí ignorarlas todas. No quería que su negatividad afectara mi vida ni la de mi hija. Claire, por su parte, continuó viviendo con mi madre y, según supe por algunos familiares, seguía culpándome de sus problemas. No me sorprendía, pero ya no me afectaba como antes. Un día, mi padre decidió que era hora de poner fin a su matrimonio con mi madre. Presentó los papeles de divorcio y se mudó a un nuevo apartamento. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Mi padre merecía ser feliz y no podía seguir atado a una mujer que no respetaba ni a él ni a su familia. La noticia del divorcio no fue bien recibida por mi madre. Intentó contactar a mi padre varias veces, pero él se mantuvo firme en su decisión. Claire, por supuesto, estaba furiosa. Me enteré de que había tenido una discusión acalorada con mi padre, culpándolo de todos sus problemas y diciéndole que estaba destruyendo la familia. Mi padre, cansado de sus manipulaciones, simplemente la ignoró. Mientras tanto, Mar y yo disfrutábamos de nuestra vida con Emily. Los días estaban llenos de risas, llantos y momentos inolvidables. Apreciábamos cada pequeño avance que hacía Emily y nos maravillábamos de cómo crecía y cambiaba cada día. Finalmente, el divorcio de mis padres se concretó. Mi madre tuvo que vender la casa y dividir las ganancias con mi padre. Fue un golpe duro para ella, pero necesario para cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Mi padre se estableció en su nuevo apartamento y comenzó a reconstruir su vida. Nos visitaba con frecuencia y se convirtió en un abuelo increíble para Emily. A pesar de la tristeza y la dificultad de todo lo que habíamos pasado, me sentí agradecida por tener a mi padre y amar a mi lado. Formamos una unidad familiar fuerte y amorosa, y nos apoyábamos mutuamente en todo momento. La llegada de Emily nos unió aún más,
y nos enfocamos en crear un hogar lleno de amor y felicidad para ella. Claire y mi madre siguieron adelante con sus vidas, pero yo mantuve mi distancia. No quería que su negatividad afectara mi vida ni la de mi hija. Sabía que no podían cambiar y que intentar reconciliarme con ella solo traería más dolor. Así que, con el apoyo de Mar y mi padre, me enfoqué en el futuro y en construir una vida feliz para mi familia. Ahora, mirando hacia atrás, sé que tomé las decisiones correctas. Proteger a mi hija y a mi familia de la negatividad y el drama era lo más importante. Aunque la relación con mi madre y Claire nunca se reparará, encontré paz y felicidad en mi propia familia. Y eso es lo que realmente importa. Los meses siguientes a la confrontación con mi madre y Claire fueron una mezcla de alivio y desafío. Por un lado, me sentí liberada al no tener que lidiar con sus manipulaciones y negatividad. Por otro lado, fue difícil aceptar que mi familia estaba fragmentada de una manera que quizá nunca se repararía. Matt y yo nos enfocamos en preparar la llegada de nuestra hija, Emily. Dedicamos muchas tardes y fines de semana a decorar la guardería, asegurándonos de que cada detalle fuera perfecto. La pintura de las paredes, los muebles, los juguetes. Todo reflejaba nuestro amor y anticipación por la llegada de nuestro bebé. Sentí una paz interior al concentrarme en estos preparativos, algo que no había sentido en mucho tiempo. Mientras tanto, mi padre se convirtió en un apoyo constante. A pesar de la tristeza que sentía por la situación con mi madre, se dedicó a estar presente en nuestras vidas. Hacíamos cenas familiares regulares con él, y estaba encantado de ser parte de cada paso del embarazo. Mi papá, siempre tan protector y cariñoso, se aseguraba de que no nos faltara nada y de que estuviéramos siempre bien. Un día, mientras estábamos en una de esas cenas, mi padre mencionó que había recibido un mensaje de mi madre. No había respondido, pero quería que supiéramos que ella seguía intentando acercarse. Le agradecí por decírmelo y, aunque sentí una punzada de dolor, supe que mantener la distancia era lo mejor para nosotros. El tiempo pasó y finalmente llegó el momento de dar a luz. El día en que Emily nació fue uno de los más felices de mi vida. Ver su carita por primera vez y sostenerla en mis brazos me llenó de una alegría indescriptible. Mar estaba a mi lado, sosteniéndome la mano y sonriendo con lágrimas en los ojos. Mi padre también estaba allí, esperando ansioso para conocer a su nieta. La llegada de Emily trajo una nueva dinámica a nuestras vidas. Las noches eran largas y a veces agotadoras, pero cada momento con ella era precioso. Matt y yo nos turnábamos para cuidarla, y mi padre venía a visitarnos con frecuencia, ofreciéndonos su ayuda y apoyo. A pesar de la felicidad que Emily nos trajo, la sombra de mi madre y Claire seguía presente. Recibí más mensajes y llamadas de mi madre, pero decidí ignorarlas todas. No quería que su negatividad afectara mi vida ni la de mi hija. Claire, por su parte, continuó viviendo con mi madre y, según supe por algunos familiares, seguía culpándome de sus problemas. No me sorprendía, pero ya no me afectaba como antes. Un día, mi padre decidió que era hora de poner fin a su matrimonio con mi madre. Presentó los papeles de divorcio y se mudó a un nuevo apartamento. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Mi padre merecía ser feliz y no podía seguir atado a una mujer que no respetaba ni a él ni a su familia. La noticia del divorcio no fue bien recibida por mi madre. Intentó contactar a mi padre varias veces, pero él se mantuvo firme en su decisión. Claire, por supuesto, estaba furiosa. Me enteré de que había tenido una discusión acalorada con mi padre, culpándolo de todos sus problemas y diciéndole que estaba destruyendo la familia. Mi padre, cansado de sus manipulaciones, simplemente la ignoró. Mientras tanto, Mar y yo disfrutábamos de nuestra vida con Emily. Los días estaban llenos de risas, llantos y momentos inolvidables. Apreciábamos cada pequeño avance que hacía Emily y nos maravillábamos de cómo crecía y cambiaba cada día. Finalmente, el divorcio de mis padres se concretó. Mi madre tuvo que vender la casa y dividir las ganancias con mi padre. Fue un golpe duro para ella, pero necesario para cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Mi padre se estableció en su nuevo apartamento y comenzó a reconstruir su vida. Nos visitaba con frecuencia y se convirtió en un abuelo increíble para Emily. A pesar de la tristeza y la dificultad de todo lo que habíamos pasado, me sentí agradecida por tener a mi padre y amar a mi lado. Formamos una unidad familiar fuerte y amorosa, y nos apoyábamos mutuamente en todo momento. La llegada de Emily nos unió aún más,
y nos enfocamos en crear un hogar lleno de amor y felicidad para ella. Claire y mi madre siguieron adelante con sus vidas, pero yo mantuve mi distancia. No quería que su negatividad afectara mi vida ni la de mi hija. Sabía que no podían cambiar y que intentar reconciliarme con ella solo traería más dolor. Así que, con el apoyo de Mar y mi padre, me enfoqué en el futuro y en construir una vida feliz para mi familia. Ahora, mirando hacia atrás, sé que tomé las decisiones correctas. Proteger a mi hija y a mi familia de la negatividad y el drama era lo más importante. Aunque la relación con mi madre y Claire nunca se reparará, encontré paz y felicidad en mi propia familia. Y eso es lo que realmente importa.